Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Bueno, hermanos, hoy tenemos nuestro tema número 3 y como bien es el quebrantamiento como prueba de amor, confirmando el tema número 8 de nuestra hermana Rosy, cristianos fieles en medio de la prueba. Y hoy hablaremos del quebrantamiento como prueba de su amor. En esta epístola que estamos, en esta serie que estamos viendo de la primera carta del apóstol Pedro, hablábamos sobre que hay 4 temas principales. En este caso era el sufrimiento, como lo dije en la primera clase. El segundo es la esperanza. El tercero, las promesas de Dios que nos sostienen. El cuarto, el cuidado paternal que nos llamó a su presencia, ese cuidado de Dios para con nosotros, ¿no? Habíamos dicho que también dentro de esta carta, los versículos 6 y 7 del primer capítulo del apóstol de Primera de Pedro, 1, en el versículo 6 y 7, decíamos que pudieran ser el texto clave de toda esta carta, ¿no? El énfasis de esta carta que Pedro hace tiene que ver con el sufrimiento, la necesidad del mismo, ¿no? Del mismo sufrimiento y el propósito que Dios tiene en la tribulación, y de eso estaremos hablando un poco más adelante. Yo creo que no es un secreto para aquellos que conocen la historia de la iglesia, que a lo largo de esa historia, ¿no? De toda la iglesia, cuando la iglesia ha vivido momentos y dificultades sin desafíos, sin grandes descréditos, lamentablemente esa iglesia ha terminado acomodándose y se ha adoptado a las formas del mundo, de tal forma que la iglesia no le conviene vivir sin obstáculos que vencer, porque cuando eso ha ocurrido, la iglesia invariablemente, no a veces, invariablemente ha terminado, voy a utilizar ese término, mundanalizándose. Y es más fácil vivir sin tener que luchar, ¿no? Vivir en la playa, vivir cómodamente, y que oponiéndose a las corrientes del mundo, ¿no? Y adaptarse a su forma de ese mundo. Nosotros tenemos que vivir en una constante lucha o caminando en vía contrario, pero la realidad de la historia, hermanos, cuando la iglesia ha hecho eso, se ha pagado un alto precio, ¿no? Y es lo que nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿no? La mejor historia bíblica para ilustrar esto, lo que estoy comentando, es la historia del libro de Jueces. Dios le advirtió, les ordenó al pueblo hebreo que cuando ellos entraran a la tierra prometida, había una obligación, algo que tenían que hacer ellos, de poder desplazar a las tribus paganas que estaban allí y sin embargo, justamente por lo que representaba la lucha, el costo que pagar, el precio que pagar, de tener que hacer eso, ellos terminaron adaptándose, el pueblo de Israel, adaptándose y viviendo entre ellos. Nunca los desplazaron, ¿no? Eso fue lo que pasó con el paso del tiempo, que ellos vinieron en medio de ellos, o ellos vivieron en medio de ellos, luciendo como ellos, divirtiéndose como los paganos, sexualizándose como ellos, y al final ni el pueblo hebreo, judío, ¿no? Hebreo, representó una amenaza para las tribus paganas, ni las tribus paganas representaron una amenaza para el pueblo hebreo. Aparentemente, podemos ver que el pueblo, ¿no? La gente, la iglesia, ha olvidado esa historia el día de hoy. Lo comento para que veamos que a la luz de lo que el apóstol Pedro tiene que decirnos hoy, ¿sí? Y que nos veamos localizados donde nos encontramos viviendo el día de hoy. Son tiempos donde tenemos que entender que la iglesia tendrá
que adoptar o abrazar su responsabilidad cristiana y enfrentar las diferentes dificultades que ya están entre nosotros, ¿no? La iglesia en la actualidad se ha opuesto vehementemente en nuestros días a la imposición desde el sector de poder sobre sus ciudadanos, ¿no? De antivalores, ¿no? Que no solamente son contrarios a nuestra fe, sino que son contrarios al florecimiento humano y que la historia de Occidente, donde estamos, está ahí para comprobarlo. Esa es la razón que nosotros tenemos que entender esto, que ninguna dificultad en que cada persona de una manera individual eligiera, por ejemplo, el estilo de vida que ellos quieren llevar, es su elección de la gente. Lo que la Iglesia de Cristo hoy en día está luchando es en contra de la imposición gubernamental, ¿sí? De una revolución sexual donde pueda haber casamientos entre el mismo sexo, donde los padres del mismo sexo pueden adoptar niños, ¿no? Estamos en contra de eso y de un control de la natalidad, como lo estoy comentando, que realmente corresponde a cada quien decidir y vivir. No es no debe de ser una imposición gubernamental. Yo menciono eso porque no solamente tenemos hoy en día la amenaza de la pandemia, como lo estamos viendo, sino que tenemos también una oposición de parte de los sectores de poder que amenazan la sobrevivencia de la iglesia. Y por tanto tenemos que estar conscientes del cuál es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo saber que en ese tiempo tenemos que brillar como luminares en medio de una generación torcida y perversa, hermanos. La iglesia necesita mostrar un alto grado de responsabilidad de sí mismo y cuidar en el cuidado del prójimo, un alto grado de mansedumbre, de humildad y al mismo tiempo de valor. Con esta introducción, yo quisiera leer hoy el versículo, vamos a retomar versículo 3, versículo 1 al versículo 9, que esos son los versículos que hoy vamos a considerar. Quiero regresar al versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro está familiarizado con la dificultad, con la carencia, él tiene eso, y él está pensando en un grupo de personas, de hermanos que probablemente están o van a estar en medio de situaciones similares. Él quiere prepararlos para saber cómo ellos deberían de enfrentar dichas circunstancias, ¿sí? Y es interesante ver cómo Pedro no comienza hablándoles del tema directamente, de la tribulación, de las pruebas, ¿sí? Sino que él comienza hablándoles de Dios y hablándoles de ese Dios que él mismo entendió que era un Dios trino, ¿no?
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿no? En los cielos, y así empieza a hablarles, habla del Dios Padre, ¿no? Quien nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Nos habla del Espíritu Santo, que por medio de él es quien nosotros estamos siendo santificados. Nos habla del Hijo, quien nos roció con su sangre, nos lavó de los pecados, ¿sí? Sin embargo, la intención primaria del apóstol Pedro, es poder fortalecer la fe de estos hermanos, a los cuales ya hicimos alusión, y ayudarles a entender cuál es el beneficio de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, que en la vida cristiana, sí, nosotros tenemos, pero comienza con Dios. Pedro está consciente que una fe superficial refleja una vida cristiana sin dificultades. Pedro conoce que una fe, más que palabras, ¿sí?, luce mejor en sus hechos. Uno que habla solamente palabras es el fruto de un cristiano que no ha pasado por el desierto. Pedro sabe que un cristiano que todavía exhibe características del hombre viejo es alguien que no ha pasado por el desierto, o que pasó por el desierto, ciertamente, pero que pasó quejándose como hizo el pueblo judío por 40 años en la travesía en el desierto. Yo creo que esto es una buena forma de introducir este mensaje para que podamos ver el propósito de la tribulación en el refinamiento de nuestra fe, básicamente, refinarlo, ¿sí? Para que, como les dije, Pedro comienza con el sufrimiento y el dolor y el propósito y su necesidad de esta aflicción, de este dolor. Pedro comienza con Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El judío del Antiguo Testamento estaba muy familiarizado con esta fórmula de bendecir a Dios. De hecho, en las sinagogas había una oración conocida como las 18 bendiciones. Esta oración se recitaba 3 veces al día y cada repetición o a cada oración de esas 18 determinaba una frase como esta: bendito sea el Señor, ¿sí? De manera que, si ustedes hacen sus cuentas, 54 veces al día en cada sinagoga se oía una frase como esta: bendito sea el Señor. Imagínense 54 veces por 7 días a la semana, por 365 días al año. Entonces estamos hablando de 19,656 veces al año que se expresaba bendito sea el Señor en cada sinagoga. O sea, o que yo lo pronunciaba al año esas veces. De forma que cuando Pedro les escribe a estos expatriados, un grupo de los cuales eran judíos, ellos estaban familiarizados con la idea de bendecir a Dios, ¿sí? Normalmente, hoy por hoy, normalmente, es Dios quien nos bendice a nosotros, ¿verdad? Así decimos, ¿no? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga y Dios te bendiga, ¿no? Pero hay una forma como nosotros podemos bendecir el nombre de Dios. No tanto su persona de Dios, pero sí su nombre de Dios. Y es una forma de cómo nosotros le honramos, le glorificamos, le atribuimos todo a Él, todo el honor, toda la gloria, todo el crédito. Es una manera de nosotros darle gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Y es una forma de decirle a Dios, no importa en la circunstancia en que estemos hoy, sabemos que esto está obrando algo que escapa de mi mente, que escapa de mi conocimiento. Esta adversidad que tú estás permitiendo está obrando algo que yo no alcanzo a entender el día de hoy. Que tal vez, quizás, si no me quejo, el día de mañana que pase esta tribulación, entonces entenderé el propósito, entenderé todo.
Pero si paso quejándome, entonces probablemente yo llegue a ser un cristiano frustrado, un cristiano enojado, airado con Dios, que lo vamos a hablar más adelante. Quizás alguien de ustedes está pensando, tú no sabes por la situación que yo me encuentro el día de hoy, ¿no? Para que tú pienses que yo tengo que darle gracias a Dios por esta circunstancia. Tengo que darle gracias a Dios porque mi papá está entubado, porque mis hijos ayer los balearon por XXXX. Es cierto, yo no conozco la circunstancia en la que la gente está, pero al mismo tiempo, tú no conoces lo que Dios está obrando en tu vida. Y aún así te estás preguntando, diciendo, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? En medio de todos los conflictos que vemos. ¿Dónde está Dios? La imagen que pasó hace un momento la hermana Rosy, de ese estacionamiento de los coches nadando, los hermanos estaban alabando a Dios adentro en una congregación. Y estaba lloviendo fuertemente, eso pasó en Toluca, y pasó fuertemente una lluvia que empezó a inundarse y los coches como vieron que estaban flotando. ¿Dónde estaba Dios al que estaban adorando adentro? Eso no es importante que nosotros tengamos en la mente saber dónde estaba Dios, sino más bien qué estaba haciendo Dios, obrando su perfecta voluntad. Yo, como le decía a Rosy en la semana, Dios nos incomoda porque nos quiere llevar a un nivel más alto. A ellos, a estos hermanos, los incomodó en eso. Incluso hubo coches que fueron pérdida total, ¿no? Dios los incomodó porque los quería llevar a un lugar mejor. Ellos dicen en sus posibilidades humanas, decían, jamás nosotros como congregación podríamos pagar una renta a donde ahora nos llevó Dios. Jamás podríamos ir ni tan siquiera ir a tocar y decir, oiga, queremos rentarle, porque iba a ser muchísimo, muy caro. Sin embargo, Dios los incomodó y Dios los llevó allá. ¿Qué estaba haciendo Dios? Bueno, estaba obrando, pero ellos decían, oye Dios, te estamos adorando aquí, ¿qué pasa? Por eso el versículo 3, el apóstol Pedro comienza bendeciendo a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuevo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se le conocía como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en el Nuevo Testamento sí. Y luego entonces Pedro nos habla que Él nos ha hecho nacer de nuevo, ¿no? Un nuevo nacimiento en Dios, nos ha hecho nacer, ¿sí? Esto está en la forma pasiva, en un sentido hablándolo así. ¿Por qué? Porque yo no busqué, usted buscó nacer de nuevo, usted buscó un nuevo nacimiento, no, por eso está en una forma pasiva. A mí me entregaron un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento que me entregaron, una vida nueva llegó a mi vida y la característica primaria de esta vida nueva, ¿sí? Es que no solamente es nueva, sino que es eterna. Y por tanto, nadie me la puede arrebatar porque está garantizada no por hechos humanos, no porque yo lo gané, sino está garantizada porque me la entregó el mismo Dios a través del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio. Entonces, en la segunda parte del versículo 3 que estamos leyendo, que esa vida eterna viene acompañada de ¿qué, hermanos? Dice la Biblia en la segunda parte que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la resurrección de Cristo quien me confiere a mi vida, la vida nueva, la esperanza viva. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, la resurrección de Jesucristo ha conquistado mis dos grandes amenazas. ¿Qué amenazas tenemos o qué amenazas teníamos que han sido conquistadas por la resurrección de Jesucristo? La primera amenaza es la amenaza del pecado que me condenaba, ¿sí? Ya no hay más condenación, dice,
para los que ahora están en Cristo. Esa era la gran amenaza que tenía yo si no entiendo la resurrección de Cristo. Dice que esa amenaza del pecado que me condenaba ante Dios. La segunda amenaza que conquistó Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección fue la amenaza de la muerte, que ya no puede atemorizarme. El Salmo 27 de David decía: ¿de quién temeré? ¿De quién me he de atemorizar si tú estás conmigo? Conquistó Jesucristo por medio de la resurrección, conquistó estas grandes amenazas que yo tenía antes de conocer en Cristo, antes que se me otorgara ese nacer de nuevo, antes de que se me diera. Por eso yo no lo busqué, sino Él me lo dio a mí, Él me escogió a mí. Yo no lo escogí, yo no lo busqué porque yo andaba en mi pecado, yo andaba en mi corrupción humana. No había posibilidades en mí tener una iniciativa de buscar a Dios, sino Él vino a mí, me rescató, me compró y a través de su resurrección conquistó mis dos grandes amenazas, que es la amenaza del pecado que me condena y de la muerte, que ya no debo de tener temor de la muerte. Cuando el cristiano vuelve a sentirse condenado por su pecado, más que sentirse o ver el dedo de Dios apuntándole allí, eres culpable, y que cuando vienen las tribulaciones sentimos que como que le recordamos a Dios nuestros pecados, y entonces empieza ya me acordé que Leonel te había pecado, y ahí está el dedo de Dios. No, él está sintiendo, o los hombres están sintiendo una o ambas cosas. Él está sintiendo a Satanás, como lo mencionaron aquí, que uno de los orígenes de la prueba era el mismo Satanás. Están sintiendo a Satanás que usa el pecado para hacerle sentir condenado, o está sintiendo el peso de la mano de Dios. Pero que siempre ese peso de la mano de Dios, es lo que hablábamos de la incomodidad, representa su bondad, que es lo que te lleva al arrepentimiento, como lo decía el apóstol Pablo en Romanos 2:15, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio, su conciencia, ¿sí? Y acusándoles, o en su caso, defendiéndoles sus razonamientos, lo dice el apóstol Pablo. O sea, más que la condenación de Dios para el cristiano, él siente un peso que es real, que puede sentirse, o que pueden decir, casi me aplasta esto, pero eso es parte de la bondad de Dios, que está tratando de llamarte de regreso al camino. Y por eso Pedro está diciendo: lo que nosotros tenemos es una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante esa resurrección que apunta a la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, que son mis dos grandes amenazas que tenemos cuando estamos sin Cristo Jesús. Para esto les dice en el versículo 4, vean ahí: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia que está reservada es congruente también a lo que Pablo les decía a los corintios cuando él hablaba que ojos humanos no han visto y oído lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, nota cómo la herencia está siendo guardada, ¿sí? Está siendo guardada, pero no solamente está siendo guardada de acuerdo al versículo 5, los que vamos a heredar la herencia estamos siendo protegidos también. En el versículo 5 dice que sois guardados. Nosotros también, no solamente la herencia, sino nosotros también por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dos cosas están siendo guardadas aquí: la herencia que me espera adelante, ¿no? ¿Sí? Y los receptores de la herencia, que somos nosotros, los que estamos ahora en Cristo Jesús, también estamos siendo preservados, ¿sí? Si Dios no preserva ambas cosas,
como que no serviría de mucho todo esto, porque si la herencia no está siendo guardada, quién sabe si cuando yo llegue la voy a recibir. Si la herencia es guardada, pero si yo no soy preservado, quién sabe si voy a llegar. Pedro quiere que nosotros entendamos que ambas cosas están siendo preservadas por el poder de Dios. Sin embargo, mientras llega, tendremos que enfrentar diferentes tipos de prueba. Y es algo que de lo que Pedro quiere que estemos conscientes, tanto en el versículo 6, versículo 7 dice, como ya lo expliqué, que son los versículos claves de esta epístola, y quiero que vaya conmigo, versículo 6, versículo 7, en los cuales vosotros os alegráis. ¿Sí? ¿En qué estábamos alegrándonos? De que estaba siendo preservada la herencia y estaba siendo preservado el receptor que somos nosotros en Cristo Jesús. Dice, aunque ahora, ¿sí? Por eso hay una coma ahí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, otras versiones dicen que es necesario, no es si es, no, otras versiones dicen que es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque siendo perecedero el oro, ¿sí? Se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en esa prueba, sea hallada esa prueba de fuego de nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En primer lugar, lo que Pedro hace aquí es que nos ayuda a poner la prueba en una perspectiva, hermanos. Cuando nuestras pruebas son comparadas con la eternidad, con la eternidad venida, ellas parecen pasajeras. Y por eso Pedro habla de aunque por un poco de tiempo, cronos, aquí de este lado donde estamos, quizás sean años, quizás sean meses, pero al lado de la eternidad, decía el apóstol Pedro, aunque por un poco de tiempo. Usted ha visto gente que años lleva con esa enfermedad y están allí, y están allí, y están allí, y están allí. Pero ¿cómo lo compara Pedro ante la eternidad? Aunque por un poco de tiempo. Porque Pedro estaba hablando desde la perspectiva eterna de Dios. Y él cuando reduce a un poco de tiempo, se está refiriendo a un tiempo de la eternidad con Dios, que es muy poco en el tiempo cronos. En segundo lugar, Pedro nos habla que seremos afligidos por diversas pruebas. En otra manera de decir esto es que la prueba va a venir a mí de una manera diferente. No va a tener una sola forma, ni un solo tamaño, ni un solo color. No viene de una sola dirección, es multiforme, por eso dice diversas pruebas. En tercer lugar, en el versículo 6, Pedro nos deja ver que es necesario que tú y yo padezcamos por alguna de esas pruebas, que es necesario. ¿Sí? En cuarto lugar, Pedro nos deja ver que la tribulación que es necesaria es la que prueba qué tan genuina es mi fe delante de Dios. Como se prueba el oro, dice, por el fuego, así nuestra fe será probada. En quinto lugar, Pedro nos deja ver que esa fe tiene que ser sometida o probada, y cuando esa fe se muestra genuina, da como resultado, dice aquí, en alabanza, en gloria y en honor para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recapitulando esta información, me dice que seremos afligidos por diferentes pruebas, y en el versículo 7 me dice que la prueba de vuestra fe, y ese es el énfasis que le quiero dar ahorita, ¿no? La primera palabra que se usa
o que es traducida como prueba en el versículo 6 es peirasmos, peirasmos. Es una palabra que tiene que ver con la prueba de la fidelidad, que tiene que ver con la integridad, con la virtud y la constancia de una persona, ¿no? Hay pruebas que llegan a mí de parte de Dios con la intencionalidad de probar, no para que vea a Dios, porque Él ya conoce todo, Él ya conoce el pasado, el presente y el futuro, sino de probarme a mí mismo, de probar o a otros quizás la integridad, la virtud, la constancia de mi persona y sobre todo de mi carácter. De acuerdo al lenguaje original, es un tipo de prueba que me incita a pecar. Escuchen esto, me incita a pecar. Y que me incita a pecar de dos maneras. Dios no nos está provocando a pecar. Dios simplemente está permitiendo, ¿sí? Permitiendo. O sea, que se ha incitado a pecar desde adentro de acuerdo a mis deseos pecaminosos, o me incita a pecar desde afuera, como le ocurrió a Adán y a Eva en el huerto, por lo que se me ofrece. Muchos pecan de adentro hacia afuera, ¿sí? Por lo que ya hay, y otros pecan por lo que se les ofrece, por lo que ven, lo que le pasó a Eva cuando vio la manzana, ¿sí? Pecaron porque se le ofreció. Entonces hay dos maneras de ser incitados a pecar. Esa es la prueba. Y eso es importante porque esa prueba va a probar nuestro compromiso con Cristo, que puede ser incondicional o puede ser temporal. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser temporal? Porque quizás yo he manifestado que mi fe está activa hasta el momento que yo me siento en peligro, hasta el momento que yo determino que el precio que se me está pidiendo a pagar, ¿no? Es más alto del que yo estoy dispuesto a pagar. Este tipo de prueba que separa a los verdaderos creyentes de los aparentes creyentes, es ese tipo de prueba que separa a los aprobados de los deprobos, ¿no? Es un tipo de prueba que muestra hasta dónde yo estoy comprometido con el Señor. Dios conoce la respuesta a esa pregunta. Dios conoce nuestras acciones. Dios conoce nuestras motivaciones. Dios conoce también nuestras intenciones. De hecho, Dios conoce todo de mí y aún así conoce algo que yo desconozco de mí. Esta es la razón que usted ha escuchado muchas veces donde Dios le dijo al pueblo de hebreo: yo te saqué al desierto para humillarte, para probarte, ¿sí? Para saber lo que había en tu corazón. No es para que yo sepa lo que hay en tu corazón porque yo lo sé, sino que para que tú sepas lo que hay dentro de ti. Hace rato escudriñábamos, dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Desconocía el corazón del pueblo judío Dios? No, él lo sabía perfectamente, pero él permitió la prueba para que, él permite la prueba para que yo pueda ver cosas que hay en mí que yo no creía que estaban allí, pero que están allí para mostrarme y hacerme recapacitar. Y quizás una pregunta de evaluación, ahí les va, de introspección, como dicen, ¿no? En los últimos 3 años, en los últimos 2 años, en el último año, en los últimos 3 meses, en el día de ayer, ¿qué Dios permitió en tu vida y qué salió de ti? Que tú realmente no sabías, no conocías o no creías que estaba allí. Cuando yo repaso mi vida de fe, sin lugar a dudas, ¿sí? Que Dios ha tomado momentos para mostrarme cosas que yo no conocía y que estaba ofendiendo a Dios. Peor tantito si las conoces, ¿no?
pero hay cosas que desconocemos que realmente estaban ofendiendo a Dios. Por ejemplo, les voy a poner algunos detalles. Aarón, cuando Dios lo saca de Egipto con todo el pueblo de Israel, Aarón no conocía que él tenía un espíritu tan idólatra como para que días después de haber salido de Egipto estuviera haciendo un cordero de oro. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Job no sabía que en él, a pesar de haber sido declarado por parte de Dios un hombre impecable, sin tacha, que en él se escondía un espíritu de orgullo en cuanto a su integridad. ¿Se acuerdan cuando defendió ante Dios su integridad? David no sabía que él escondía dentro de sí un espíritu de lujuria y de hipocresía. Pedro no sabía que en su interior se escondía un espíritu de mentira y de temor a los hombres y la necesidad de la aprobación de los hombres, que luego ni siquiera quiere juntarse con los gentiles a pesar de haber tenido la visión de haber recibido la visión de que ya los gentiles formaban parte del pueblo de Dios. La pregunta es, a lo largo de las pruebas que Dios ha permitido en tu vida, en mi vida, ¿qué Dios ha sacado de ti? ¿O qué Dios ha querido sacar de ti y que nosotros lo seguimos allí agarrando fuerte, ¿verdad? ¿O qué has podido reconocer en esa situación? ¿O qué Dios ha tratado de mostrarnos ante esa situación? ¿Sí? Que todavía yo me estoy negando a entregárselo a Dios, que realmente o estaba ahí o que está ahí continuamente y que yo me niego a decirle a Dios, toma esto, Señor Jesús. Esa es la palabra peirasmos, una prueba como que me tienta a ser seducido por el pecado, desde adentro hacia afuera o por lo que o por lo que se me pueda mostrar a mí. En el versículo 7 hay una segunda palabra que es traducido como la palabra prueba, que es traducido como doquimión o doquimazo, hablando de cómo los metales eran probados en el pasado, ¿no? A través del fuego. Se habla de un doquimazo, instrumento a través del cual algo era probado. En este caso, por implicación a lo que estamos leyendo, habla de una confiabilidad, digno de confianza. Dios inspira al apóstol Pedro y nos dice que a través de esta prueba la fe tiene que ser auténtica, confiable, que debe de tener la confianza necesaria. Y está siendo probada de la misma manera que el fuego en aquel tiempo y actualmente prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes o la mía es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá como resultado, dice, mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. Se ha revelado a todo el mundo, ¿sí? Esta palabra de Dios. Esa fe necesita ser cultivada, necesita ser probada, necesita ser nutrida, necesita ser alimentada con frecuencia, ¿sí? O sea, Jesús les dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Hay un reconocimiento que estos discípulos tienen algo de fe, pero Jesús les dice, muy poca, muy escasa fe tienen, pero creo que Cristo cuando habla de poca fe, no solamente se está refiriendo a la cantidad de fe, sino se está refiriendo a la calidad de fe de ellos. Cuando les dice hombres de poca fe. Siento mi parecer al leer el contexto de todo esto, siento que les está hablando de que su calidad de fe no era tan grande. Porque incluso dijo, si tuvieran su fe como el grano de mostaza, es muy pequeñito. No se estaba refiriendo al tamaño, sino a la cantidad, sino se estaba refiriendo a la calidad de fe. Y nosotros fuimos llamados a caminar por fe y no por vista.
Esa es la nueva, diría, la forma como a nosotros nos gusta caminar. Nosotros queremos respuestas y Dios quiere confianza en Él. Dios quiere que estemos de otra manera confiando, pero nosotros, al parecer, queremos respuestas. Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? O sea, queremos respuestas. Y Dios te dice, no, tú confía en mí. ¿No? Entonces, cuando esa fe verdaderamente ha adquirido una calidad digna de ser llamada, que yo la he recibido, la manera de cómo esa fe muestra que ha sido probada, hermanos, y que ha sido cultivada finalmente hasta llevarla a esa calidad, resulta lo que dice al final, versículo 7, en alabanza, gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Piensa por un momento las veces cuando tú quizás hayas encontrado, te hayas encontrado en medio de las pruebas. ¿Cuál ha sido tu reacción en medio de la dificultad? Porque casi siempre lo que ocurre en el Hijo de Dios, en medio de la prueba, siempre hay ira. Por ejemplo, ahorita te chocaron, ¡paz! Y luego te bajas encendido, te airas, ¿no? Ya hay quejas, hay resentimientos. Y cuando eso ocurre, nosotros estamos dando evidencia de que nuestra vida de fe no ha alcanzado la altura, la calidad que Dios quiere darle. Es como si Dios nos invitara a conocer, vea esto, nos invitara a Dios a conocer las profundidades del mar, toda la belleza que pudiéramos encontrar en los arrecifes, en los acuíferos, todo lo que está en la profundidad. Pero nosotros nos quedamos tranquilos en la playa a medio metro de profundidad del agua, donde yo pueda tocar y sentirme seguro. Pero Dios te dice, entra a las profundidades, veas toda la belleza aquí que hay abajo, los arrecifes, los bancos de peces que hay acá abajo. Pero nosotros decidimos quedarnos allí. Lamentablemente muchos decimos que hemos creído en Cristo, pero verdaderamente no sabemos si hemos creído, porque la fe que tenemos no ha sido probada, hermanos. Y ahora en medio de la prueba, Dios muestra si mi fe es de convicción o si mi fe es de asociación, ¿sí? Cuando hablamos de una fe de asociación, implica que quizás crecimos en un hogar cristiano, fuimos a una iglesia evangélica, fuimos bautizados en una iglesia evangélica, fuimos casados en una iglesia evangélica, recibimos consejería en una iglesia evangélica, fuimos a funerales evangélicos y con eso yo creo o yo llego a creer que verdaderamente tengo una fe genuina. Pero cuando la fe es probada, de repente descubrimos que no había profundidad en esa fe, no había solidez, no había la calidad que se necesitaba en esa fe. Y si analizamos para atrás la vida de esta persona, pudiéramos decir que como nunca hubo un verdadero fruto, y ahí es donde empezamos a ver vidas tan superficiales que ni siquiera esas vidas se han dado cuenta de la realidad y que viven atraídos frecuentemente por las cosas del mundo, por los pecados de este mundo, que representan distracciones para el cristiano o el creyente en general, hermanos. Y las pruebas ciertamente permiten la purificación de nuestra fe. Hay una tercera palabra para referirse a la prueba, y esa nada más apúntelo, está en el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Pedro. Dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba. Esta palabra prueba también se conoce como purosis, ¿sí? En otras palabras, según el apóstol Pedro, las pruebas, las dificultades son necesarias. Si son necesarias, entonces no deben de ser extrañas. Por eso el apóstol Pedro dice,
como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que forman parte del llamado cristiano, ¿sí? Aquí esta palabra prueba implica un cierto sufrimiento o dolor, o a través del cual Dios prueba mi perseverancia y prueba mi carácter. Por eso Dios le dijo a a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una vez más, te saqué del desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La prueba me va a mostrar a mí y a otros si voy a confiar en mis propias fuerzas, si voy a confiar en la superación personal, si voy a confiar en mis dones, si voy a confiar en mis talentos, si voy a confiar en mis finanzas, en mis habilidades, en mis relaciones, o si yo voy a confiar y a creerle en Dios. Ese tipo de prueba, Dios pone de manifiesto si voy a negociar mis valores o si voy a permanecer fiel ante los suyos. Purosis implica un cierto tipo de dolor emocional y físico. Es necesario, hermanos. Es necesario. La prueba del dolor es importante en nuestra vida, en la mía, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Es porque esta situación del dolor, voy a tratar de ver cómo yo sufro. Y mucha gente cuando acude a las inyecciones se pone un medicamento para menguar, minimizar el dolor, ¿no? Y entonces que le ponen anestesia, ¿no? Al dolor. Y algunos dicen, no importa, porque su umbral es alto del dolor, lo pueden aguantar, lo pueden resistir. Algunos deciden, precisamente en medio de la dificultad, aplicar anestesia. Cristianos tienen un tiempo de ira, ¿no? Tienen un tiempo de enojo, y es allí que no aguantan la resistencia, no aguantan el dolor, y tienen que ponerse la anestesia. Pero hay otros cristianos que tienen un tiempo de ir a la iglesia, mostrar cierta fidelidad, y de repente comienzan a desviarse, a experimentar cierto tipo de satisfacción o de placer que habían dejado atrás, por lo cual ponen de manifiesto lo que ellos estaban haciendo para anestesiar el dolor. Cuando viene la prueba, entonces su manera de anestesiar el dolor es salirse de la iglesia, irse a buscar. Algunos dirán, yo estaba mejor allá afuera, ¿no? Posiblemente a lo mejor, pero pasajeramente, ¿no? Pero en lo eterno no estás mejor allá afuera. Pero como ellos no aguantan la resistencia de la prueba de fuego, del dolor físico, aquí, del dolor emocional, entonces recurren y se salen de la iglesia. Eso es ponerle anestesia al cierto dolor, ¿sí? Una de las reacciones más comunes ante las pruebas del dolor es la ira. Pensemos un poquito en el registro bíblico. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, aparece la escena de Caín, que tiene una ofrenda que se la trae a Dios y resulta que Dios rechaza su ofrenda. Eso debió haber producido un grado de dolor, de rechazo de parte de Caín. ¿Cómo reaccionó Caín? Con ira. Su ira fue tan grande que terminó matando a su hermano Abel. La esposa de Job fue sometida a prueba y terminó diciéndole, su esposa de Job, a Job, diciéndole, maldice a Dios y muérete. Muchos reaccionan en rebelión, otros reaccionan en negación, otros creyendo que realmente lo que Dios está haciendo o lo que está ocurriendo en su vida, que realmente es real, y tratan de verlo de otra manera o justificarlo. Hay unos pocos que se tiran de rodillas y dicen, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, como lo hizo Job, ¿no? La pregunta es, ¿dónde hemos estado recientemente en medio de la prueba, hermanos?
de rodillas o alejándonos de Dios, buscando a Dios o buscando recursos naturales o buscando el refugio de Dios. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Allí están 4 propósitos de Dios, apostando a nuestra fe, que haya sido probada, si es genuina, resulte perfeccionada, afirmada, fortalecida, establecida. Que el Dios de toda gloria que me aplicó su gracia en el momento de la salvación, el mismo Dios que usa su gracia a través de la tribulación para tomar mi fe y no solamente probarla, sino que para que también a través de la prueba de dicha fe resulte fortalecida, perfeccionada, afirmada y establecida, ¿sí? Entonces vemos en la vida de Moisés, antes de entregarle la enorme misión, Dios primero lo quebrantó por 40 años en el desierto. Y eso a veces ocurre en la iglesia. Antes que una iglesia sea movida, como ya vimos ahorita la imagen, ¿no?, a su próximo nivel de crecimiento, a su próximo nivel, pasa por tiempos de dificultad y de tribulación como preparación para el próximo, para lo que Dios tiene para ellos. Así que tú puedes ver que hay un propósito bueno en cada una de las pruebas. Por eso que Pedro habla del sufrimiento que es necesario por un corto de tiempo. Pedro está diciendo que el sufrimiento llegará a nuestra vida porque llegará, ¿no? Porque es necesario que llegue. Durará 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, nada más. No le está comparando a la eternidad, que no es nada ante ella. Lo que él está diciendo, el apóstol Pedro, que el fuego donde hoy tú te encuentras, al final tiene un propósito bueno en las manos de nuestro Dios. Así que mi fe necesita ser nutrida, fortalecida ante tales cosas, que yo pueda entenderlo de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando Dios permita que yo adquiera o que esté en un desierto, ¿sí?, precisamente Dios es el que me va a fortalecer. Dios va a traer a mí cierto quebranto. Sí, en medio voy a experimentar el quebranto en mi corazón, pero el quebranto precisamente, ¿sí?, es el que me va a dar la fortaleza para determinar qué tipo de fe yo tengo. ¿Tengo una fe genuina o tengo una fe fútil, o tengo una fe que en cualquier momento se va a desvanecer? Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, llega un momento que él llega a pensar que esos son derechos que él tiene y no privilegios de Dios. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don, él llega a pensar que ese don es más bien una destreza que él ha desarrollado. Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios, él llega a creer que él la ha producido. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que entender que Dios está obrando en su perfecta voluntad, porque precisamente Él va a fortalecer, va a perfeccionar, va a afirmar y va a establecer. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.